familia, muy buenas noches. Este es el encuentro bíblico unido de las 4 iglesias hermanas. Me encuentro junto a mi compañero, el hermano Carlos, y desde este espacio, desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Sonadora, estamos grabando este estudio bíblico en la noche de hoy. Es una introducción al Evangelio de Lucas y deseamos hacer las bases, construir las bases de este encuentro y de este estudio que va a hacer la diferencia en el mes de diciembre, en donde queremos atender el relato de la natividad de nuestro Señor Jesús a través del Evangelio de Lucas. Así que le invito a que se conecte, le invito a que le haga partícipe a su hermano o a su hermana y que puedan disfrutar de este estudio, ya que está diseñado para que usted lo disfrute y aprenda de manera especial. Así que muchas gracias por compartir y estar presente, y le agradecemos este abrazo en nombre del Señor. Gracias, José, compañero José Mato, por recibirme acá arriba en este entorno tan hermoso, acá en el Alto, en Sonadora. Los evangelios, que son ciertamente textos fundamentales para nuestra fe cristiana, porque en ellos nosotros aprendemos acerca de la vida de Jesús, de su nacimiento, de sus enseñanzas, de su muerte, de su resurrección. Y los evangelios no son necesariamente biografías exactas de la vida de Jesús, como nosotros leemos y conocemos biografías donde hay detalles de fechas, ¿verdad? Y crónicas de acontecimientos en orden del tiempo, ¿verdad? De la vida de alguna persona ilustre. El evangelio y los evangelios son tratados teológicos, donde ciertamente se recopila una data. Hay un proceso, ¿verdad?, también de recopilar información, pero lo que pretenden plantear es asuntos y puntos teológicos importantes de la vida, en este caso de Jesús, que busca para el evangelista y para los que escriben los evangelios, lo que busca es dejar algunos puntos, algunas enseñanzas que sean clave para la vivencia, para la práctica de la fe, para el ministerio, para la misión de los creyentes, de aquellos que siguen el camino y las pisadas de Jesús. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas es uno de esos 4 evangelios que busca dar este mensaje, ¿no?, acerca de quién es este personaje llamado Jesús. El Evangelio de Lucas es el segundo evangelio después del Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe, y se escribe más o menos se cree para el mismo tiempo que se escribe también el Evangelio de Mateo. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, se entiende y se cree, ¿verdad? Hay varias teorías, pero nosotros vamos a plantear esta, que se escribe para entre la década del 80, ¿verdad? 80, 90, en ese periodo, en esa década, se cree que es el tiempo donde se produce y se escribe este evangelio. Hay quizás una razón entre muchas, ¿verdad?, para llegar a esa conclusión, y es que Lucas parece ser que tiene conocimiento de lo que ocurre en el año 70 en Jerusalén, ¿verdad?, que hay una experiencia de destrucción y de entrada a la ciudad de Jerusalén, y también de destrucción del templo. Y hay algunos versículos y algunos pasajes en Lucas donde Jesús habla de esa destrucción del templo, y se cree que entonces fue posterior al año 70 por estas razones. Esa es una, quizás entre otras. Hay que decir también que este evangelio se escribe, como todos los evangelios, en un contexto social, histórico y político en particular. ¿Y por qué es importante mencionar eso? Bueno, porque si usted entiende el momento en el que se escribe, lo que está ocurriendo en ese tiempo, algunas cosas, pues uno puede entender mejor el contenido del evangelio, ¿verdad? Y por qué hay ciertos temas que son temas que se resaltan en ese evangelio. Pues claro está, en ese tiempo, en ese primer siglo, particularmente en estos años,
pues sabemos que el cristianismo crece desde y en medio del judaísmo y también en medio del mundo gentil, en el mundo helénico, en el mundo romano y el contexto del imperio romano del primer siglo. Así que sabemos que toda la estructura social y económica del imperio romano, donde prácticamente todo ese sector es una colonia bajo ese poder del imperio romano. Sabemos que la figura de máxima autoridad política y social es el emperador, ¿no? Y son también las personas que el emperador designa en distintas regiones, y Lucas va a mencionar particularmente el personaje de Herodes, ¿verdad?, en esas narrativas. Y sabemos que ese imperio no solamente tenía esa dimensión política y social, sino que también había una dimensión religiosa, y hay algo que se conoce y que estaba en ese escenario de Lucas como el culto imperial, ¿no? Que no era otra cosa que el imperio y el emperador tenían un carácter divino, ¿verdad? Y había cierta lealtad y cierta exigencia también de reconocimiento de ese carácter divino de la figura del emperador, y había toda una mística religiosa, ¿verdad?, y espiritual alrededor de esas figuras del emperador, del nacimiento del emperador, de los anuncios que hacía el imperio, ¿no?, hacia todos sus sectores. Así que es importante saber eso, porque sabemos también que el cristianismo nace, ¿verdad?, y surge en medio de todo eso, haciendo propuestas distintas, ¿no?, y poniéndole nombre diferente a realidades dentro de ese imperio. Y por mencionar una, hablar de Jesús como el Mesías o Jesús como el Señor en un contexto social y político donde había, ¿verdad?, otro tipo de mesianismos, y habían también pugnas al interior de sectores y grupos sobre ese mesianismo, pues ciertamente es una afirmación, digamos, bastante desafiante para ese entorno y para esa estructura de ese tiempo. Así que un poquito dejar ese escenario de fondo para poder entender algo del contexto del Evangelio de Lucas. Muchas gracias, Carlos. Para continuar entendiendo el Evangelio de Lucas, y Carlos habló un poco sobre la estructura y la fuente al cual Lucas se nutre para establecer y regalarnos un evangelio maravilloso, un evangelio que para mí es especial. Y habló sobre una fuente. Yo voy a utilizar esta fuente por un libro que utilicé en el seminario y que me ayudó a entender un poco la perspectiva de Lucas. Habla sobre esas fuentes que Lucas se nutrió, y este autor me gusta porque hace un estudio donde lo lleva a porcentajes, lo lleva en cierta forma a enumerar cuántas palabras utilizó Lucas de las fuentes que había en aquel momento. En Marcos, que es la fuente original. Antes se entendía que Marcos, como es el evangelio más pequeño, más condensado, pues se creía que fuera un compendio de los evangelios de Mateo y de Lucas, pero en los estudios, los biblistas posteriores, o guerra, pues establecieron de que no, que Marcos era la fuente, una de las fuentes principales, junto con otra fuente llamada, como los biblistas los llaman, Q. Y la utilización de Lucas, de otra fuente, en este caso de Marcos, fue de un 35% que utiliza Marcos del material narrativo del Evangelio de Marcos. En adicional también, Lucas se nutre también de la fuente de Q. Esto es un documento que en realidad no se tiene constancia, pero que se entiende que está, porque tanto Mateo como Lucas utilizan una fuente igual
para poder ellos expresar este documento al cual nosotros estamos hoy atendiendo. Pues de esa fuente llamada Q, él utiliza un 20% para él nutrir el Evangelio, esa información que él capta, como nosotros a veces leemos un libro y nos mandan a hacer un resumen, pues él capta un 20% de ese documento llamado Q. Máxime a eso, también le añadimos que Lucas expresa desde su perspectiva un 45% que no se nutre de la fuente Q, ni tampoco se nutre del Evangelio de Marcos, sino que sale de su propia visión y como comprensión de su entorno y del Evangelio de Dios. Él escribe en una forma como de bibliografía. Por eso es que nosotros en las Navidades utilizamos mucho el Evangelio de Lucas para celebrar. Es el Evangelio base, porque sale desde el nacimiento hasta la ascensión de nuestro Señor allá en los cielos celestiales, y cómo es desde el mismo principio, Lucas va narrando paso a paso este caminar de Jesús en esta tierra, y cómo su proceso, que vamos a hablar sobre eso más ahorita, va liberando, va sanando, va construyendo proyectos de vida en todo lo que toca, lo transforma, y comienza desde su nacimiento en un pesebre, muy contrario a lo que menciona Carlos de los emperadores que tenían cunas de oro. Este rey nace a la inversa, nace en un pesebre, ni tan siquiera en una cuna, sino que era un lugar donde los animales se alimentan, alimento para nuestras vidas, y desde ahí va invirtiendo la estrata a la cual nosotros estamos acostumbrados, de que el poderoso es el que manda, el que tiene el poder de la información, es el que atiende y nos da instrucciones. En este caso es el niño nace en el pesebre, rodeado de gente pobre, de pastores, de ángeles, de animales, en unas condiciones infrahumanas, se podría decir así, porque nace en un entorno donde la higiene era muy pobre. Ahí sale nuestro Señor. Quiero pasar, utilizando esta fuente, se llama Introducción al Nuevo Testamento, es un libro maravilloso, pasar un poco sobre la estructura del Evangelio. No voy a ser muy abarcador, porque si no nos quedamos en este espacio, pero sí comienza con un prólogo. ¿A quién va dirigido? Ahí menciona a Teófilo, que tiene su significado a todos como tal. La infancia de Jesús, que es lo que vamos a estar atendiendo en estos próximos lunes, que esto es una edición especial. No estaremos atendiendo la revista, los temas de la revista. Y la infancia de Jesús, pues ya usted conoce desde el capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 52. Segundo, tenemos la preparación del ministerio público de Jesús, de Bautista, y obviamente de la genealogía. Del capítulo 3, versículo 1, básicamente al capítulo 4, versículo 13. Jesús en Galilea, que es rico ese momento, del capítulo 4 al capítulo 9, versículo 50, y así sucesivamente. El viaje a Jerusalén, que tiene un significado, una connotación para Lucas muy especial, se estructura desde el capítulo 9, versículo 51, al capítulo 19, versículo 28. O sea, que largo. Es largo ese espacio del viaje hacia Jerusalén, porque todo sale para Lucas. Por eso ahí habla sobre ir y predicar el Evangelio en toda, no me acuerdo, en Jerusalén, Galilea, estoy utilizando mi memoria que no es muy buena, hasta los confines de la tierra. Todo parte desde Jerusalén, desde la óptica de Lucas. Así que miren, el viaje a Jerusalén es casi todo este Evangelio.
Después pasamos a Jesús entra en Jerusalén, esa entrada triunfal a la cual nosotros en la Semana Santa trabajamos un poco y que en esta próxima Semana Santa del 2021 estaremos nuevamente observando y estaremos reflexionando nuevamente en esa entrada triunfal. Pues comienza desde capítulo 19, versículo 29 al capítulo 21, versículo 38. Y así estamos y trabajamos en esta estructura que nos ayuda a entender los procesos. Como bien le dije al principio, nosotros en este espacio navideño estaremos atendiendo la infancia de Jesús, que se data del capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 52. ¿A quién va dirigida esta carta, Matos? Este evangelio, perdón. Caramba, ¿verdad? A mí se me había olvidado que a mí me toca esa parte también. Es importante, ¿verdad? Porque a quién va dirigido, pues obviamente nos va a ayudar a entender el porqué también de los contenidos, ¿verdad? Así mismo. Y nos ayuda a entender también el significado de los relatos bíblicos, dependiendo de quién es el que lo está leyendo, ¿verdad? Y cuáles son las necesidades de esa comunidad. Pues, como Carlos mencionó al principio, en la etapa, es que todo tiene su conexión. Sobre el año de redacción de este documento, obviamente Lucas está asumido en un contexto donde hay sus convergencias, hay sus tirantes, hay sus situaciones, a la cual él es parte. No está encerrado en una habitación creando este documento, sino que él camina a la ciudad. Por eso es que habla mucho del Evangelio de los caminos, que más adelante estaremos trabajando, porque está asumido en la discusión del pueblo, está asumido en las necesidades y está viendo y está latente. Y desde el Evangelio, él quiere aportar, quiere darnos esa información que es tan preciosa en estos tiempos también. Pues desde aquel contexto él está hablando al pueblo y a una comunidad cristiana de segunda generación que geográficamente se puede determinar que es en la Palestina y que es, como mencionó Carlos al principio, es una comunidad pagana, es una comunidad que ya no es judaizante, que no es una línea directa a los apóstoles, ya una segunda generación que es otro entorno, son otros pensamientos, son otras crisis, son otras situaciones que tiene la iglesia, a la cual Lucas está desenvolviéndose. Y es un evangelio que no se da dentro del espacio de Israel, para ponerlo así, en el territorio de judío, sino que se da en la Palestina, ¿sabes? En las afueras. Se dice algunos biblistas que fue en la ciudad de Acaya, por lo que mencionó Carlos, si no me equivoco, del griego, de un griego fluido que hablaba y que escribió Lucas, Koiné. Y por ese detalle de cómo él se expresaba a través de lo que podemos leer, pues se entiende que manejaba muy bien el griego. Sus destinatarios eran una gente de segunda generación, mayormente gente pagana, gente gentil, y geográficamente en la Palestina, cerca, pero no tan cerca de la estructura de la sinagoga como tal. Okay, muy bien. Queremos también compartir, gracias José. Gracias por recordarnos. Compartir también algunos temas, ¿verdad? Porque uno puede rastrear e identificar en los evangelios algunos temas que son temas importantes, ¿verdad? Que uno descubre que el evangelista va repitiendo, ¿verdad? Y lo va reforzando con parábolas, con historias, con enseñanzas. Y hay varios temas o varias cosas que se resaltan en el Evangelio de Lucas que son importantes mencionarlos, y queremos mencionar algunos de ellos, quizás no todos, ¿verdad? Porque
porque pudieran ser muchos más, pero sí resaltar algunos de estos temas. El Evangelio de Lucas es muy interesante porque nos parece plantear, y José mencionó algo sobre eso, nos parece plantear el virazón de las estructuras, ¿no? De la gente, del valor, de la importancia de las personas en esa estructura social del primer siglo. Nosotros vamos a empezar a mirar cuando hablemos de esos dos capítulos y vamos a poder ver ahí ese hermoso cántico de María, el famoso Magnificat. Pero uno puede ver desde ahí, ¿verdad? Y desde otros momentos de los relatos del nacimiento de Jesús, cómo María exalta a los pobres, ¿verdad? Y dice que los ricos se irán con las manos vacías, ¿verdad? Y es como un virazón de esas dos polaridades, de la pobreza y de la riqueza. Así que sabemos que en el Evangelio de Lucas, por esta razón y por otros textos más adelante, ese tema de la pobreza, ¿no? De la pobreza social, ese tema de la marginación, de las personas que por esas condiciones se han quedado fuera de esa estructura, ¿verdad?, de privilegios y de cuidado, y cómo el ministerio de Jesús está orientado precisamente a esos pobres, ¿verdad?, a los ciegos, a los cojos, a los desvalidos, a todas esas personas que se han quedado desprovistos de atención y desprovistos de cuidado. Así que, de alguna forma, los que están arriba es como un mundo al revés, ¿no?, que el Evangelio va planteando. Y otra cosa también que plantea es que los de afuera son invitados a estar adentro, ¿verdad? Y posiblemente los de adentro se quedan afuera. Son los que rechazan la invitación. Son los que rechazan la invitación, ¿verdad? Y los que han sido dejados fuera, pues son invitados al centro, ¿no? A estar adentro. Y la Biblia Lucas está rico en eso. El rey que invita y que básicamente rechaza, le dice a su siervo: busque a todo el mundo que está en la calle. Está convidado, ese tipo de personas. Eso es así que podemos ver ese tema de la inclusión, ¿verdad? La inclusión de los marginados, la inclusión de los que no tienen lugar, ¿verdad? Y en eso pues se privilegia, ¿verdad? No es que Jesús en el Evangelio de Lucas no atiende a otras situaciones y realidades y necesidades de otros sectores de esa estructura social, pero se privilegia, ¿verdad?, a esos que están en esa situación y en ese contexto particular. Mencionamos ya los enfermos, el tema de los niños, ¿verdad?, siempre aparece ahí en este Evangelio y en otros, y el tema de las mujeres en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas Jesús tiene discípulas mujeres y muchos de los pasajes también están orientados y tienen como personajes destacados a mujeres en este Evangelio. Así que eso nos parece importante poder mencionar ese tema de la pobreza, ese tema de los marginados, ese tema de cómo el mensaje de Jesús, el mensaje del reino de Dios, los milagros de Jesús, las acciones proféticas de Jesús están orientadas a ofrecer el reino, la salvación como una opción de vida, de esperanza y de liberación y de transformación para esas personas que estaban sufriendo y experimentaban el dolor por las razones que les acabamos de mencionar. Así mismo, estoy aquí apuntando. Quería añadir a lo que mencioné la vez pasada sobre el Evangelio a quién está dirigido, Teófilo. Muchos, quiero retomar esto, entendieron que era una persona en específico, pero cuando tú lo traduces significa amigo de Dios. Esa es la traducción correcta. Yo había dicho más que amigo, pero hay que añadirle amigo de Dios. Amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Es cierto? Así que Lucas está dirigiendo su evangelio a todos esos amigos, a todo quien quiera ser amigo de nuestro Dios. Seguimos hablando retomando lo que mencionaba Carlos, cómo Jesús pues va
por ese caminar por la vida, invirtiendo lo que a nosotros estamos acostumbrados a ver, pues Dios nos regala unos espejuelos nuevos, una herramienta nueva para darle valor a los últimos, a estas personas rezagadas, a los vulnerables, a todo este grupo de gente que lamentablemente están sin voz. Dios les cambia su mundo, les cambia, y el Evangelio nos regala esa modificación de que un mundo mejor puede hacerse, puede desarrollarse. Las instrucciones están de nuestro Señor, nuestro amigo Dios. Quiero hablar también de cómo, y vamos a atender solamente hasta el capítulo 2, versículo 52, de cómo Lucas, y yo entiendo, me imagino que a él también fue movido por el Espíritu Santo para desarrollar muchas cosas. Una de ellas, la escritura del Evangelio, que va pegada también al libro de los Hechos, que cuando desarrollaron el canon, pues decidieron pues a ponerla aparte, y habla en cierta forma de los tres tiempos de la historia que se mueve Jesús en este Evangelio. El Espíritu Santo siempre está presente. Es como que lo que impulsa a estos cambios es el Espíritu Santo de nuestro Señor. Y quiero pasar a pájaro, tú sabes, abuelo de pájaro, gracias, abuelo de pájaro, de las interacciones que tuvo el ángel, y lo que movió y motivó, y voy a leer solamente 2 o 3 versículos. En este caso, la parte del anunciamiento del nacimiento de Jesús, a cualquiera le da temor, por eso es que siempre esas dos palabras están presentes, no temas. Pero el ángel le responde a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Otro ejemplo es, vamos a ir hasta el capítulo 1, versículo 67, Zacarías, y esa profecía. Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Vamos a movernos también a este capítulo 2, 5, Simeón, que vamos a trabajar también sobre ello. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Así que vemos cómo estos personajes bíblicos que Lucas nos regala están inspirados, guían a nuestros profetas, a estos profetas que nosotros podemos darle lectura en estos tiempos, y los motiva a transformar, los motiva a hacer un cambio. Personas común y corrientes, hermanos, como tú y como yo, personas que tenían sus características y vio Dios algo en ellos, pero no fueron solos en el proceso. El Espíritu Santo los guiaba. El Espíritu Santo iba con ellos en todo momento. Así que Lucas, y más adelante podemos buscar y haga ese ejercicio de cuántas veces Lucas menciona al Espíritu Santo como guía, como inspiración, para que nosotros nos movamos, hagamos los cambios necesarios, invirtamos la rueda, transformemos nuestro futuro en un mundo mejor. Tenemos las herramientas y el Espíritu Santo nos encomienda, nos guía en todo este proceso. Pero el Espíritu Santo nos guía, pero no es para quedarnos estáticos, inertes en un solo lugar. Nos guía para caminar, los del camino. Lucas, y yo no sé si a usted le gusta, pero a Carlos yo sí sé que le gusta,
a mí me encanta caminar. Ujú. En el camino tú vas procesando, tienes contacto con la naturaleza. Yo cuando camino en el Parque Luis Muñoz Rivera y voy y nado en el Escambrón, ese es ahora mi spot acá en la zona metropolitana, porque allá en Cabo Rojo pues tenía una vasta gama. Y cuando voy caminando por ese parque, pues yo voy reflexionando sobre lo que estoy viendo. Lucas le encanta que usted observe, guiado por el Espíritu Santo, y nos regala un evangelio maravilloso de observación. La pobreza, la gente marginada, las mujeres, cómo dejó a los niños que vengan a él. No se los inspiráis. A ver, que todas esas personas que viven en la periferia, Jesús en el Evangelio de Lucas lo está observando. Y tú no haces eso en un cuarto cerrado, tú haces eso caminando, vas teniendo contacto con la naturaleza, vas hablando con aquellos que le hagan preguntas, gente con necesidades, aunque fuera por el toque de su manto, son sanados. Todo eso se da en los contextos del camino. Y el camino, pues Dios va derramando misericordia y va derramando perdón. Va acogiendo a los pecadores, va acogiendo y buscando a los que están extraviados, a los que están necesitados, pobres. Y el camino para Lucas significa proyecto de vida, significa un espacio de entendimiento y de amor con nuestro Señor en nuestros procesos de vida. Y que qué bonito es caminar, y cómo esa metáfora que utiliza Lucas nos llena y nos pone en un contexto de espiritualidad, de un espacio de búsqueda de nuestro Señor. Y si no les hablo, obviamente, que la ciencia pues establece que el caminar es bueno para su salud, que es bueno para en estos momentos que llevamos de encierro, con mucha precaución, el poder ejercitarse, canaliza muchas frustraciones, pero esos son otros, que más allá otros profesionales de la salud les podrán hablar. Pero para Lucas es importante en este movimiento que nos trae de la información que nos provee de Jesús, que el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda en nuestros procesos, en nuestro caminar por la vida, ¿sabes? Todo eso se relaciona en este Evangelio de Lucas. Esa metáfora es una metáfora extraordinaria porque nos recuerda el evangelista Lucas que la vida de la fe es movimiento, ¿verdad? Siempre estamos en un tránsito permanente de un lugar a otro, siempre estamos en un movimiento, siempre estamos con oportunidades de aprendizaje, con oportunidades de descubrir nuevas dimensiones de la gracia de Dios. Y es una metáfora extraordinaria, ¿verdad? Como tú decías, para uno pensar en lo que es nuestra vida de fe y lo que es nuestra jornada de fe sobre esta tierra, ¿verdad? En este tiempo que nos ha tocado vivir. Queremos ya ir en un proceso de conclusión y de cierre, pero quizás recapitular un poquito, ¿verdad? Y poder concluir esta introducción general, recordar de algunas cosas que hemos mencionado, que los evangelios son tratados teológicos, ¿verdad? Donde hay recopilación de información, pero donde realmente está buscando los evangelistas probar un punto y llevar un mensaje a una comunidad en particular. La comunidad de Lucas, como decía José, pues una comunidad de personas paganas o gentiles que están en las fronteras de Jerusalén, que están en medio de un tiempo bajo el Imperio Romano con todo lo que eso implicaba, un tiempo también de tensiones, ¿verdad? Y de fricciones entre grupos y sectores de cristianos, de creyentes y de gente diversa, ¿no? Que abrazaron el Evangelio.
y también comenzando a experimentar unas tensiones también con el Imperio Romano, unas tensiones al interior del judaísmo mismo, ¿verdad? Así que por ahí, en medio de todo eso, se escribe el Evangelio de Lucas. Para hacer, perdona que te añada, ya había este grupo, ya había sido expulsado de la sinagoga. Ya en las primeras generaciones podían seguirse reuniendo, básicamente los conocían por los discípulos de Jesús, pero ya llegó un punto de rompimiento, de inflexión, que ya nos encontramos en una generación donde ya no son bienvenidos en la sinagoga, ya no son bienvenidos en la sinagoga, así que ellos tienen conflicto con el imperio, ya que le llaman a Jesús el Señor, Claro. y el emperador no creo que quiera compartir su imperio, y los grupos en las sinagogas hablaban todavía de esperar al Mesías cuando ya había llegado. Así que estamos en un momento complicado para de mucha tensión. De mucha tensión. Sí. Y a mí de lo que estamos hablando, del Evangelio de Lucas, esos detalles que vamos a ir viendo también, que él menciona, ¿verdad? De personas, detalles históricos, ¿verdad? De personas, del año, del que estaba en el reinado, del que estaba gobernando, como de alguna forma recordarnos, ¿verdad? Que Dios se hace presente en la historia, ¿verdad? La historia con todas sus complejidades, con todas sus pugnas sociales, económicas, ¿verdad? Dios se hace presente en esa historia. Y la buena noticia del Evangelio de Lucas es que a esa historia ha llegado el reino de Dios, ¿verdad? Y ha llegado un reino, como decíamos, que es distinto, porque es un reino que no entra por las estructuras del poder, por la parte más alta de las estructuras del poder, sino todo lo contrario, entra por lo más frágil, por lo más débil, abriéndose camino desde ahí, ¿no? En una jornada de fe y de esperanza, y de proclamación y de acciones liberadoras, de sanidades y de milagros. Amén. Abriéndose camino por ahí hacia un proceso, ¿verdad?, que al final del Evangelio habla de muerte, de resurrección, de vida, de esperanza y de misión. Y un reino de Dios que viene precisamente también acompañado por esa dirección del Espíritu que está presente en todo el Evangelio de Lucas, inclusive en el llamado de Jesús en el capítulo 4, ¿verdad?, donde el Espíritu está sobre él y lo envía, y que va abriendo paso y confirmando y guiando y dirigiendo en esa jornada de Jesús, acompañado por sus discípulos, en el anuncio y en la vivencia de ese reino de Dios como reino de vida y como reino de esperanza. ¿Por qué esto es importante tener este diálogo, José Mato? Y quizás con eso podemos cerrar, porque es valioso nosotros volver sobre estas narrativas. De hecho, en el calendario cristiano, este es como el comienzo, ¿verdad? El comienzo del Adviento, comienza el próximo domingo. Es correcto, y es como el reinicio, ¿verdad?, de esta reflexión y el reinicio de esta jornada, porque es una jornada también que nosotros vamos teniendo en ese encuentro con el texto bíblico. ¿Por qué es tan valioso volver sobre estas historias? Porque para mí, y quizás tú puedes pensar algo, José, que quieras compartir, para mí es importante porque nos recuerda de qué es lo que es realmente valioso en esta época que nosotros celebramos, a la que nos estamos acercando. ¿Qué realmente es lo valioso, verdad? ¿Qué sentido tiene qué sentido nos da el Evangelio de Lucas de lo que debe ser la vida de fe y de lo que debe ser nuestra misión, nuestras prioridades, nuestros aprendizajes, ¿verdad?, nuestra vivencia de lo que es el Evangelio? Y cuando miramos eso, a veces nos damos cuenta que no tiene que ver nada con lo que es un mensaje comercializado, anticipado, ¿verdad?, por tantas cosas acerca de lo que es esta época
y que realmente en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y en estas narrativas vamos a ver cuáles son las rutas de la esperanza, cuáles son las rutas de la posibilidad, ¿verdad? Para seguir afirmando ese reino que ahí aparece. Así que yo creo que eso es valioso. Afirmando tus palabras, hermanos, y para aquellos que siguen el calendario litúrgico, este próximo domingo 29, próximo no, ayer, pues comienza el año B como tal, y comienza con el Adviento. Y reafirmando lo que tú comentabas en nuestro contexto, el Evangelio de Lucas nos enseña un cambio radical, un nuevo caminar que va guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Y comienza con esa biografía de Jesús desde el nacimiento y cómo la información le llega a los que no necesariamente tienen la información o son siempre los que nunca se informan de lo que está aconteciendo. A los que estaban en el mundo de la imposibilidad. De la imposibilidad, de los que no tenían recursos ni para comprar un periódico, para ponerlo así. O para poder ahora en nuestro contexto pagar una mensualidad para que te llegue el periódico digital. Pero en estos tiempos, familia, con esto que quiero regalar y sumar a lo que nuestro amado Carlos quería mencionar, es como si el imperio hubiera agarrado esta información que es para los pobres, marginados, y nos regala ahora una visión distinta de la Navidad. Una visión de que la Navidad es centros comerciales, es vestir los mejores marcas. Ahora se está dando una dinámica que es retratarse con un arbolito en payamas. Y cada vez la Navidad se va desvirtuando. Y por eso es que es muy importante estos espacios de reflexión. En este caso es este periodo navideño que para mí yo lo amo y es lo mejor para muchos también, un espacio que me ayuda a volver a retomar esos villancicos, esos cánticos, sí. A unificarnos en familia, aunque ahora no podamos por la situación de pandemia, pero nos ayuda a reflexionar. Y no permitamos, familia, que esta información que es para todos, en especial para la gente marginada, para la gente que no está acostumbrado a que le llegue la información liberadora, que estas estructuras a las cuales Lucas las cancela, sean las que tomen las riendas del Evangelio, de la infancia de Jesús, para desvirtuar la verdadera Navidad en nuestras vidas, que es la celebración del nacimiento del libertador, de nuestro Dios, que nos dio voz, que nos dio un camino y la inspiración de su Espíritu Santo para seguir transformando nuestras vidas y transformando las vidas de otros para bien. Así que celebren esta Navidad como, me diría mi abuela, como Dios manda. Y atesore el verdadero significado, que es el nacimiento de nuestro Señor en nuestros corazones. Y nuevamente retome y pase de lista cuando fue ese momento que usted aceptó al Señor como Salvador. Ese es el mejor regalo. Amén. Ese es el mejor regalo. Amén. Pues nada más que añadir, hermanos y hermanas, les agradecemos su tiempo, le invitamos a que usted continúe con nosotros y nosotras. Todos estos próximos encuentros van a ser sobre estas narrativas, como José mencionó, y les recordamos, no vamos a estar siguiendo el discípulo, sino que vamos a estar hablando sobre las narrativas del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Lucas. ¿Y qué tiene eso que decirnos para la realidad que estamos viviendo como país y para este tiempo? Pues son cosas que hemos de ir descubriendo en esta jornada y en este camino de estudio
y de diálogo. Que Dios les bendiga y gracias siempre por apoyar y por acompañarnos en estos encuentros. Que Dios les bendiga y un abrazo desde la montaña. Te les amo.